Sí, yo quería, me parece la exposición que ha hecho de la transición bastante completa, pero casi muy basada en 3 o 4 personajes claves de la vida política del momento, pero no va más allá. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, un régimen que había sido, digamos, su sucesor natural había sido matado Carrero Blanco un poco años antes, que estaba un poco en cierta crisis por eso, y sobre todo los mecanismos que tenía la oposición democrática, sobre todo la Junta Democrática, que luego se une con la Junta, la plataforma, con los movimientos autonomistas y demás, que no ha hecho ninguna referencia. Me gustaría cómo eso es barrido tan rápidamente, como en el referéndum del 76, ese referéndum en que la alternativa era reforma o ruptura, hubo los partidos más de la izquierda, ya hablábamos de ruptura, pero sin embargo el PSOE había hecho un congreso semi-legal un mes o 2 meses antes de ese referéndum, y sobre todo también el papel de algunas grandes movilizaciones que hubo en la etapa, sindicales, en el tema del caso de Atocha, de los atentados de Atocha, que está intrincado en ese momento, y el tema también de, por ejemplo, de las grandes movilizaciones autonomistas, que un ejemplo paradigmático es las grandes movilizaciones de diciembre en Andalucía, que de alguna forma, pues en la primera etapa de la transición metieron en crisis a la UCD como partido de gobierno, dimitió un ministro de eso, y en fin, esas grandes movilizaciones como se disuelven, parece que tú apuntas, los líderes poco, los mayores están pasados y los jóvenes pues son los que cogen, se apuntan a eso, pero me gustaría que si podías decirnos algunas pinceladas de esos acontecimientos que se dan en la transición y que no has dicho para nada. Es cierto y se sabe la importancia y el papel y la incidencia que Carrillo y sus otros dirigentes tenían, digamos, en lo que era la parte unitaria del partido. Pero creo que no se explica claramente que todo un partido haga ese seguidismo, porque había gran parte, digamos, de ese partido que era, digamos, interior y no exterior. Y que habían vivido y habían creado una organización, una realidad interna que muchas veces contraponía a decisiones de esta parte exterior del partido o de dirigentes externos. Y creo que se minusvalora un poco, digamos, el papel que también ese partido tuvo en la transición. Porque el derecho a participar, digamos, en las elecciones se la ganó a pulso el partido. No fue solo decisión de Suárez y tal, porque incluso, como se dijo, el propio Partido Socialista y otros estaban, digamos, en contra de que en una primera etapa fuera, digamos, legalizado el partido. Es verdad que se hablaba mucho de política, como se ha dicho aquí, y se hacía poca política. Bueno, había gente que con sus cortas miras sí que actuaban y daban, diríamos, y hacían algo más que hablar de política, en movilización y en organización, digamos, de gran parte de la población española, no solo obreras, sino incluso intelectuales, etc. Y se pasa muy de paso, se habla, dice, el partido, de verdad, no se, es lógico que seguramente no se supo adaptar. Parece ser que el PSOE sí supo adaptarse y se pasa un poco, no se incide lo suficiente, qué importancia tuvo. Y ya se ha dicho algo de Estados Unidos, pero yo lo ampliaría a otros sectores de la socialdemocracia, en apuntalar un sistema, un partido, que lo que era apuntalar al régimen en contra de un partido que lo tenía todo en contra, que era el Partido Comunista. Y hay una cuestión, que más que en la época del 77, que tanto se hace ahora incidencia, 77, 78, como ya la traición que se hace de los partidos de izquierda al régimen, y se acepta el régimen, se acepta todo el tema. Yo creo que el problema se da más bien en una etapa de 81, 82, que es ese cambio radical que se da en esa transición, no en esa época. ¿Qué es lo que ocurre en el año 81, 82 para esos cambios trascendentales?
Bueno, voy a responder. No sé. Contesta otra más. Hay otra más, ¿eh? ¿Ah, sí? No, es que yo te voy a hacer la posición. Sí, claro. Buenas. Yo tengo una serie de preguntas, según he visto aquí. Y en principio, yo quería comentarle que si la influencia del terrorismo en la transición política, se le llama a la transición política transición pacífica. Si miras estudios comparados, te das cuenta de que realmente, comparado con las democracias de la tercera ola, y le pongo como ejemplo, como puede ser Portugal, Grecia y luego incluso los países que vinieron de Europa del Este, se ve claramente que la democracia, o sea, la transición política española no fue en absoluto pacífica. Fueron, creo que, más de 500 muertos, o sea, que es importante, ¿no?, valorar eso por un lado. Por otro lado, también quisiera preguntarle sobre la influencia de las organizaciones obreras dentro de la transición política. Esa es mi segunda pregunta. Y tengo también una tercera, que es la influencia de la Iglesia Católica dentro del tema. Después de haber dicho, como usted bien dice, perdón, fue el sostén, digamos, del régimen franquista, digamos, junto al ejército, y cuidaba por la moralidad, como todos sabemos, y por la historia de aquel tiempo. Entonces, personajes como Tarancón o, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, ¿qué opinión le merecen? Muchas gracias. Vamos a ver. Y ya sé que es una, digámoslo así, es una putada el tener que explicar que los esfuerzos de los movimientos de masas se reducen al final a un movimiento de 3 o 4 personas. Fueron muy importantes las movilizaciones en el proceso de la transición. Hubo muy pocas, y en un momento determinado se cortaron. Y se cortaron porque 2 personas decidieron cortarlas. Es decir, que los sistemas de las correas de transmisión, hay que asumirlas. Y después de la famosa entrevista entre Santiago Carrillo y Rodolfo Suárez, aquella entrevista semiclandestina, Carrillo se vuelve garante de la pacificación de las movilizaciones y de la tranquilidad del empresariado frente a esto. Yo sé que me acuerdo hace unos años, cuando saqué el libro en el año 91, la primera edición, se reprochaba mucho el que le daba demasiada importancia al factor humano, para entendernos, de las 3 o 4 personas que habían ejecutado la transición y que habían llevado a los demás por un territorio que es el que ellos querían. Pero los hechos son así, es decir, yo sé que uno queda mucho mejor si dice la presión de la clase obrera sobre la transición fue enorme. Vale. ¿Y en qué se notó? Es decir, se tumbó a un ministro acabado en Andalucía. Bueno, ¿y qué más? En el movimiento revolucionario, y esto es una vieja historia ya del periodo de Stalin, daba la casualidad de que Stalin siempre explicaba que eran las masas las que movían
los grandes movimientos, esto, cosa que ni Lenin ni Marx habían llegado tan lejos, cuando en definitiva las decisiones las tomaba Stalin, quiero decir que, y luego en la correa de transmisión transformaba esas orientaciones en ejecución. En la primera intervención que tengo en Barcelona, creo que en el año 91, sobre la transición, hubo un entonces militante del PSUV, en este momento en posiciones absolutamente conservadoras, que me dijo, bueno, que yo me había olvidado de la importancia que habían tenido las luchas obreras en la transición. ¿Había tenido alguna? Yo no. Es decir, existieron, por supuesto. Incidieron en la vida política, además de sus propios protagonistas. Eso, pues no sé. Reconozcamos. No. Porque entonces las cosas no hubieran sucedido así. Hubieran sucedido de otra manera. Es decir, que las condiciones en las cuales se llevó al poder al Partido Socialista no hubieran sido las mismas si las movilizaciones no hubieran estado capitalizadas por él. Es decir, yo recuerdo perfectamente el gran meeting del Partido Socialista y del PC, unitarios, en Ciudad Universitaria de Madrid, frente a la OTAN, y nadie me cita nunca ese hecho. ¿Qué importancia tuvo ese hecho? Ninguna. Bueno, tuvo importancia para el Partido Socialista porque fue una base importantísima de su campaña electoral. Pero ahora volvemos al viejo mantra de las movilizaciones son importantes de por sí. Dicen, no. Puede hacer, yo estoy viviendo en Cataluña un montón de movilizaciones de carácter reaccionario. Y se me dice, no, es que son movilizaciones de masas. Y digo, bueno, que sean de masas, pueden ser reaccionarias. O como mínimo conservadoras. Señores, comenzamos. Es decir, la transición la ejecuta una élite de la élite. Y esa élite política, consigue trasladar sus objetivos al conjunto de la sociedad. Es decir, que el conjunto de la sociedad es receptiva. O digamos que las grandes manifestaciones del franquismo, que las había a favor de la dictadura, incidieron algo en el dictador. Absolutamente para nada. Eso se orquestaban de una manera u otra. Esto no, esto era voluntario. Es decir, que la huelga famosa contra el PSOE, la huelga general, la única que se hace de verdad, auténtica, contra el PSOE y su política económica, ya en el poder, sí que tiene un efecto. Pero el ciclo es muy corto, cortísimo. Tan corto que el Partido Socialista sigue haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo anteriormente. Entonces, eso de que las masas tienen razón siempre, yo creo que las masas en general no tienen razón nunca. Y lo digo sin ningún rubor porque ya soy mayor. No tienen razón nunca. Lo que pasa es que a veces coinciden con los movimientos históricos y eso le da una envergadura superior. Pero que si evaluamos los movimientos de masas en general, pues podemos tener un desequilibrio notable entre los movimientos de masas de carácter conservador y los movimientos de masas de carácter progresivo. No. Ya sé que quedo mucho mejor si explico cómo se condicionó la victoria de la legalización del PC por la presión que la clase obrera
A Adolfo Suárez la clase obrera se la bufaba, digámoslo clara y rotundamente. Absolutamente. Y a Santiago Carrillo, poco. Es decir, sencillamente lo que sí hizo Carrillo es una jugada magistral, porque Suárez estaba convencido de que Carrillo controlaba los movimientos huelguísticos que se estaban dando en España, cosa que no era verdad, que no los controlaba el PP y menos aún Carrillo. Y entonces se ofrece como intermediario ante Adolfo Suárez para la paralización de cualquier actitud rebelde. Con lo cual Carrillo queda como una figura de consenso magnífica y Adolfo Suárez, por otra parte, se siente contento de haber encontrado el aliado perfecto para eliminar uno de los focos de peligro para el régimen. No olvidemos que la transición es la hegemonía de la derecha y que aunque nos cueste hoy decirlo y esto haya costado lágrimas de sangre y no solamente lágrimas, Franco le daba más importancia a lo que hacía o dejaba de decir Gil Robles, el viejo Buda que no pintaba absolutamente nada, ni siquiera la democracia cristiana, o Ruy Jiménez, le daba más importancia que una manifestación por Grimao, por ejemplo. Bueno, pues era una desproporción, sí, sería una desproporción, pero esto estaba muy en la perspectiva de la derecha. Y además la historia le dio la razón, es decir, que los movimientos que intentan sacudir la transición y el modelo canónico y legendario de la transición van de más a menos, de una manera total. Es decir, desde los primeros meses de la muerte de Franco, y no hay que olvidarlo, ese mes estaba convocada una huelga general que nadie se atrevió ni siquiera a sacar el famoso panfleto del que habla Julián Ariza en sus memorias. Nadie, porque no había condiciones para hacer ninguna huelga, es decir, no había condiciones obreras, es decir, efectivamente no había condiciones. Entonces, volviendo al tema de la personalidad en la historia, pues es fundamental. Es decir, vamos, aquí somos leninistas de boquilla, es decir, vamos a ver, seamos claros, sin Lenin no hay asalto al Palacio de Invierno. Bueno, pero las masas querían lo que los bolcheviques quisieran en aquel momento, y los bolcheviques lo que quisieran en aquel momento lo decidía Lenin. Vale, bueno, a partir de este reduccionismo podemos llegar a conclusiones muy exactas. Pero los movimientos de masas revolucionarios son aquellos que se levantan contra el poder constituido y pueden suspender una guerra o pueden provocarla, pero no se dio el caso, al contrario. El miedo permaneció durante gran parte de la transición y el que diga lo contrario no la ha vivido de verdad, o la ha vivido en una cápsula de cristal. No es verdad. Lamentablemente hay que reconocer que la importancia de personajes, un personaje como Torcuato Fernández de Miranda, que tuviera una influencia política de masas, pues sí, no de masas, pero sí influyó en aquellos mecanismos del Estado. Y Adolfo Suárez y el rey, pero bueno, no nos hemos cansado de burlarnos del rey.
este cartel aquí delante para demostrarlo. Y sin embargo, fue indiscutido durante todo el proceso de la transición. ¿Que era muy discutido en casa? Por supuesto, que alguno de nosotros en casa podía decir lo que quisiera, pero él permaneció siendo el heredero fiel y disciplinado de la dictadura. Por lo tanto, ya somos mayores, es decir, eliminemos la paja de este camino. Es decir, lo terrible es que unos tipos decidieron por nosotros y además decidieron mal. Vale, pero que no digamos que fue una oportunidad perdida. No había discusión, reforma, ruptura. No había ninguna posibilidad de ruptura, porque las rupturas sí que las hacen las masas. Las masas no estaban por la ruptura. Sin más. Otra cosa es que la situación actual se viva como una ruptura. Esto es otra cosa. Yo no me estoy refiriendo ahora, sino a en parte. No, termino. El PC, hombre, valga lo mismo. Vamos a ver. El peso de las bases del PC en el conjunto del PC era más 1. No llegaba ni a más 2. Fíjese si será evidente que fue capaz de cambiar de bandera, de himno, de tal, en 2 horas. No llegó a 2 horas. Solamente hubo una persona que se opuso. Y era un profesor de instituto de Barcelona, Quim Sempere. Fue el único hombre que dijo, hombre, una decisión así necesita un poco de tiempo para que la discutamos. Y le miró ese conjunto, que algunos de ustedes pueden decir que era la base del partido, vamos, le hizo callar inmediatamente. Es más, no, seamos sinceros y asumamos la historia. El primer gran mitin del PC en Ventas se lincha auténticamente a palos a los tipos que sacan una bandera republicana. No fue en Ventas, perdón, fue en Vista ¿no? Cómo en 24 horas se puede cambiar 30 años, 40 años de historia. Se puede cambiar. Y el papel de las organizaciones de base, pues también, mire usted, en una organización de tipo leninista o otra, digamos el PSOE, cuando decía aquello de quien sale y quien se mueve no sale en la foto. Es decir, los partidos jerárquicos, donde la dependencia no solamente del poder, sino de sus fondos económicos, depende del jefe, del superior, pues son posibles cualquier cosa. Entonces no construyamos una historia, es decir, ya somos mayores, asumamos la envergadura de la derrota y no se la pasemos a otro. No porque nosotros tengamos toda la responsabilidad, pero sí hay con nuestro silencio una manera de asumir esa derrota y tenemos que romper ese silencio diciendo lo que creemos. Que la transición no fue pacífica. No. En todo movimiento siempre hay un montón de muertos. Esto es inevitable. Es inevitable. El problema es que se gotearon muertos. Es decir, esas páginas oscuras de Martín Villa como ministro de Interior, de lo que podíamos llamar, y ahora ha cogido un cierto vigor, las cloacas del Estado, los grupos terroristas de extrema derecha, eso existió y actuó.
que tuvo poca importancia en el momento que el Estado consideró que debía dejar de pagarles, eso se redujo considerablemente. Pero bueno, ahora nos acabamos de enterar de la Policía Municipal de Madrid y sus profundas reflexiones. Claro, cuando la Policía Municipal, después de tantos años de democracia, es capaz de considerar a Hitler como un modelo, hombre, esto sí que es un peligro. Es decir, que esa democracia no ha calado lo suficiente en la sociedad como para eliminar cualquier tentación de violencias, que las hubo, individuales, pero las hubo. Y por último, la Iglesia. Claro, la Iglesia lleva 2000 años. Había un dirigente comunista francés, Moristorés, que decía que la ambición de un partido comunista era convertirse en una especie de iglesia que durara 2000 años. Felizmente no lo dio, digo felizmente, porque claro, pensar que un partido comunista podía convertirse en algo similar a la Iglesia Católica, pues porque la Iglesia tiene la suficiente capacidad como para poner una vela a Dios y otra al diablo. Es decir, que, pues claro, se cita Tarancón. ¿Sabe usted cómo murió Tarancón? Fue terrible. Es decir, el aislamiento de Tarancón fueron secuestradas sus memorias. Todavía están secuestradas sin que nadie las pida. Me consta que son unas memorias demoledoras respecto a los suyos. Pero nadie ha pedido nunca que esas memorias vean la luz. Además, la Iglesia diría, no, esto es un problema apostólico, no podemos entrar en lo que se llama la conciencia de un obispo, en fin, etcétera, etcétera. Pero no acabó muy bien, acabó muy mal, acabó como Adolfo Suárez, de alguna manera también. Es decir, cuando se le va la olla y se convierte en un personaje de Juego de Bolos, entonces va el rey a verle y el hijo hace una foto para la historia, después de haber sido entre todos los que le liquidaron políticamente. Lo mismo le pasó a Tarancón. Es decir, sin Tarancón, la Iglesia española probablemente, ven ustedes, otro rasgo fundamental de que, sin ser Disraeli, el historiador británico que consideraba las personalidades como los grandes ejecutores de la historia, sin ejercer de Disraeli, es verdad que el papel de los individuos en la historia es decisivo, tan decisivo como esto. Sin Tarancón, la Iglesia española no hubiera colaborado como colaboró en la transición. Ojo, colaborado, porque cuando alguien intentó introducirse en el problema de la enseñanza y el papel de la Iglesia en la enseñanza, dijeron, por aquí no, porque esto es un tema intocable. Y ustedes tienen aquí monumentos o un monumento histórico en el cual hay una catedral dentro de un monumento musulmán, que es una prueba inequívoca de ese sincretismo, de decir, ojo, pero suerte que no hemos derribado lo demás, pero el que domina aquí es la catedral. Entonces, 2000 años de historia y sobre todo algo que nunca una organización laica como un partido comunista o no se puede comparar a una iglesia. Es que las iglesias tienen algo que yo diría que felizmente mucha gente considera lo contrario, y es que las iglesias
gozan de la llave que abrir más allá. Entonces, claro, ante esto más de uno se arruga y se inclina. Y por lo tanto, el problema de los partidos políticos es que a duras penas tienen la llave del más acá. Entonces, ir más lejos sería imposible. Más preguntas, si no hay más preguntas, en nombre del colectivo Prometeo os agradezco vuestra asistencia, muchísimas gracias.